Seguimos con la carta de Efesios, con la predicación expositiva a la carta a los Efesios. Ya estamos en el capítulo 5 y hoy más o menos estamos en la mitad ya del capítulo 5, ya estamos por acabar, ya empezamos el estudio de Gálatas, el primer capítulo. Esta semana vamos a tener el estudio del segundo capítulo de Gálatas. Es un pequeño taller de colorear palabras, ¿verdad? Y vamos a poder introducirnos con Gálatas, pero vamos a seguir hoy con Efesios capítulo 5, versículos 3 al 14. 3 al 14. El sermón de hoy se llama Sois hijos de luz. Sois hijos de luz. El título está sacado del mismo texto. Así que voy a leer Efesios 5 del versículo 3 al 14. Dice, ya lo leyó la hermana Ana, pero vamos a introducirlo otra vez, ¿vale? Vamos a ponerte. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truonerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, ahí viene el título, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las sombras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Hermanos, ¿cuál es la idea principal de la carta a los hebreos? Ya lo hemos dicho siempre, reunir todas las cosas en Cristo. Reunir todas las cosas en Cristo para la alabanza de su gloria, ¿verdad? La idea principal es Cristo, de toda la Biblia, de cada libro, de cada capítulo. Y Efesios no va a ser eso contrario, ¿verdad? Jesús, en este caso de reunirnos a todos nosotros. Él ha venido a este mundo a salvarnos como Señor y Salvador y a reunirnos para su gloria. Tengo tres argumentos para hoy. Uno sería la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El segundo sería, sois luz en Señor, andad como luz. Y el tercero te dice, despierta, levántate en Cristo. Como ven, estos argumentos son del mismo texto. ¿Vale? Para entrar en un poco en contexto, en una pequeña introducción, Pablo ya nos anunció cómo debemos ser nosotros. Nos dijo, sed, ¿verdad? Sed, 4.32, sed, 5.1 y andar, el 5.2. Sed, andar. Esto no era como diciendo, si quieres, ¿verdad? No. Pablo te está diciendo imperativamente, debe ser así. Y si eres así, tienes que andar así, ¿verdad? Sed y andar. En los versos anteriores, como ya hemos visto en el sermón pasado, que también nos dice, somos hijos de Dios. Nos dijo que somos hijos de Dios. Es por ello que debemos tratar de imitar a Dios. Nos dice, ¿verdad? Que imitemos a Dios. ¿En qué? En su bondad, en su benignidad, en su misericordia. No decretando, no declarando, no torciendo la mano de Dios y abriendo los cielos. No. El texto nos dice, imitad a Dios en su bondad, en su benignidad y en su misericordia, ¿verdad? Y luego nos dijo en su amor, ¿verdad? Como nos amó Cristo, nos dijo. Así que debemos andar en amor, así como Cristo nos amó, nos dijo Pablo en el sermón anterior. También debemos saber que nosotros, si amamos, no es porque nace de nosotros el amar, no, ¿verdad? Ahí la gente afuera son ávaros, nos dice el texto. Son idólatras, como vamos a leer, hemos leído hace un momento. La gente busca sus beneficios, no le importa a los demás. Pero si nosotros amamos, no es innato a nosotros, no, es porque Dios primero nos amó.
Cristo primero nos amó. Y al traernos a los pies de Cristo, al ser hijos de Dios, ¿verdad? Recibimos ese amor. Nuestro ser ha sido transformado en amor. Ahora amamos en Cristo, ¿verdad? Ahora amamos en Cristo. Así es como somos hijos de Dios, amadores entre los hermanos, pero también amamos a nuestro prójimo. El de afuera, nosotros nos quieren, nos tratan mal, a veces nos vituperan, a veces nos tratan de una forma indiferente, pero nosotros somos diferentes, nosotros lo amamos a ellos, a nuestro prójimo. Así es como Cristo nos ha transformado, nos amamos unos a otros y amamos también a los que están afuera. ¿Y cómo los amamos? Predicando el Evangelio, dijimos la semana pasada, ¿verdad? Nos amó a nosotros a pesar de ser pecadores, a pesar de que somos pecadores. Cristo ha muerto por nosotros, ha muerto por nuestros pecados, llegando a ser, dijo, sacrificio y aroma, olor fragante. Así que su sacrificio, ¿verdad? Es un aroma, un olor fragante, delicado, dice otro texto, y suave a Dios, su sacrificio. Y nosotros juntamente con Cristo fuimos crucificados, siendo perdonados por Dios, quien perdona, ¿verdad? Quien perdona y olvida. Recuerdan que perdonar es olvidar. Dios nos perdonó y olvidó. No se acuerda de nuestros pecados, han sido borrados y no se acuerda de nuestros pecados. Ahora Pablo dice que somos el pueblo de Dios. En el texto anterior, en el sermón anterior éramos hijos de Dios, ahora nos dice que somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Que somos parte de ese pueblo de Dios, donde ya no hay división, como dice Efesios 1, entre gentiles y griegos, judíos y gentiles, judíos y griegos. Ya no hay diferencia. Ahora la diferencia de los gentiles es con los otros gentiles, con los que están afuera y no han nacido de nuevo. Pero ahora somos un pueblo de Dios, hijo de Dios, entre judíos y gentiles. Ahora, ¿verdad? Jesús está reuniendo a su pueblo en uno solo. Así que mi primer punto es la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Hermanos, somos hijos de Dios, somos santos, ¿verdad? ¿Qué nos dice Pablo en el primer capítulo? ¿Qué nos dice Pablo en el primer capítulo de Efesios? A los santos de Éfeso, quienes hemos llegado a ser pueblo de Dios, a los santos de Éfeso. Partimos de ahí, nosotros somos santos. A diferencia de la carta de Gálatas, que leímos la semana antepasada sobre Gálatas, ¿cómo los llama Pablo? Insensatos. ¿Te das cuenta? A nosotros nos está llamando, ¿verdad? A los santos, pero a Gálatas, que están en pecados, ¿verdad? Que se han introducido, hermanos, y están en pecados, hay un desorden total, les dice insensatos. Mientras que a Éfeso, que son los mismos cristianos que Gálatas, les está diciendo santos, y les dice luego gracia y paz, ¿verdad? Gracia y paz a vosotros en Cristo, gracia y paz. Nos dice santos a los de Éfeso, nosotros también somos santos. Hay que recordar que cuando leemos la carta de Éfeso es como si nos estuviera hablando a nosotros también. Es más, les llama santos y les dice gracia, paz y vosotros. Hay que recordar que para tener paz con Dios, primero es la gracia. Nunca vamos a encontrar paz y gracia a vosotros, no. Primero, gracia y paz. Nosotros tenemos paz con Dios porque hemos tenido gracia con Dios. Es que sería lo importante. No solo es un saludo de Pablo esto. No es un solo saludo, un mero saludo que tú escuchas y ya está. No, no es eso. También es un saludo de Dios. Porque dice, de parte de Dios, dice Pablo en la carta de Efesios, de parte de Dios, que viene de lo alto, si lo recuerdan que decíamos. Pero también nos exhorta a comportarnos como hijos de Dios, individualmente. No solamente le está hablando a la iglesia, le está hablando a cada uno de vosotros, ¿verdad? A cada uno de sus oyentes individualmente. Pero también nos dice que debemos comportarnos como iglesia, como una unidad, una iglesia de Dios, un pueblo de Dios, escogidos de Dios. ¿Para qué? Para sus propósitos, para los propósitos por los cuales Cristo murió y se entregó en la cruz del Calvario. En el verso 3 nos dice, y toda fornicación, y esto incluye niños, ya están grandecitos, ¿verdad? Incluye todo pecado sexual.
fornicación. Cuando habla fornicación, incluye todo pecado sexual. ¿Por qué? Y no solo sexual, sino lascivo, porque a veces se lleva al extremo de la lascivia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos pecados sexuales nos llevan a la inmundicia, dice. Inmundicia, la cual la fornicación nos conduce a la avaricia. Si te das cuenta, Pablo está yendo en cadena. Fornicación, inmundicia, avaricia. Y si te das cuenta, va en paralelo al versículo 5. Como hemos leído en el versículo 5, nos dice por qué no debemos caer en estos pecados, como vamos a ver más adelante. Ahora, estos pecados sexuales y avaricia, ¿verdad? Que quiere acumular, avaricia es que quieres acumular riquezas para ti. Quieres acumular más y más riquezas. Vas a pasar por encima de quien sea para acumular estas riquezas. En el mundo vas a pisotear a empleados, vas a pisotear familiares, vas a pisotear a quien sea por acumular riquezas, por acumular las riquezas. Y vas a querer más. No va a bastar como Jesús basta para nosotros. No va a bastar. Vas a querer más. Y no te vas a llevar nada al final en cuenta. No te vas a llevar nada. ¿Verdad? Pasas por encima para conseguir. Lo más importante es llegar a tu fin, a conseguir más y más. Sobre todo poniendo estas riquezas por encima de tu familia, por encima de amigos, por encima de compañeros, por encima de empleados y sobre todo estas riquezas que quieres acumular es por encima de Dios, por encima de Dios. Y no te creas que en el mundo cristiano no pasa esto, pasa. ¿Tú crees que estoy hablando del mundo? No, en el mundo cristiano también pasa. Y bueno, le llamamos cristianos entre comillas porque no debería ser así. Esto nos recuerda que no debemos, como he dicho, acumular riquezas materiales, más bien debemos acumular riquezas espirituales. Mateo 6, 19 al 21 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. ¿Dónde está el corazón de los ávaros? En el dinero, en el poder, ¿verdad? En acumular riquezas. ¿Dónde está el corazón del cristiano? En Cristo. En Cristo. ¿Y qué quiere el cristiano? ¿Qué son esas riquezas? Ya hemos visto, ¿verdad? Bendiciones espirituales, que hemos sido escogidos, predestinados, nos ha dado sabiduría, nos ha dado inteligencia, nos ha dado el Espíritu Santo que nos ha sellado, que nos ha dado las arras. El Espíritu Santo nos da la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento para entender los tesoros que están en la Biblia. Eso es nuestra meta, eso es lo que debemos acumular. Pablo nos dice que estos pecados sexuales, lascivos, de avaricia, ni aún se nombren vosotros. Ahora le está hablando a la iglesia. Yo estaba hablando de repente del mundo y pensaba del mundo, pero no. Pablo le está hablando a la gente de la iglesia. Ni aún se nombre entre vosotros. ¿Por qué Pablo nos exhorta? ¿Por qué Pablo nos exhorta a que no se nombre ningún pecado lascivo o ambiciones personales? ¿Por qué nos está hablando a nosotros, a los cristianos, a los de Éfeso, a sus oyentes? ¿Por qué nos está diciendo esto Pablo? Porque somos, primero, hijos de Dios. Recuerda, somos hijos de Dios. Somos pueblo de Dios. Somos pueblo santo de Dios. Si ya nos dijo que debemos andar en integridad, nos dijo que debemos andar en sabiduría, entonces no debemos andar en estos pecados. ¿Verdad? Si eres sabio y Dios te ha dado la sabiduría y la inteligencia, no debes andar en estos pecados que está nombrando. El hecho que nos diga que no se nombre estos pecados en la iglesia, no quiere decir que sí las hay. ¿Verdad? No quiere decir que en ese momento estaba pasando algún pecado. O sí. O sí. O sí estaba pasando. Pero él dice que no se nombre ningún pecado escandaloso. Los pecados sexuales son muy escandalosos, ¿verdad? Muy escandalosos. Y dice que no se nombren entre vosotros, ¿verdad? Ahora, si está pasando un pecado en la iglesia, no debemos encubrirlo. Es lo que está diciendo Pablo. No debe encubrirse ningún pecado. No se nombre entre vosotros, no debe hacerse, no debe encubrirse.
No debe encubrirse. Si hemos caído en algún pecado, debemos reprenderlo, como hemos leído en el versículo, reprendedlo. ¿Debemos encubrirlo? No. Nos dice que no debemos cometer como cristianos estos pecados. Es lo que nos está diciendo. No deben cometer estos pecados como cristianos. Déjame decirte, hermano, que son tan escandalosos que en algunas iglesias no se nombran los pecados sexuales. La fornicación, el adulterio, no se nombra, se callan, se pasan por agua caliente, con paños calientes. La gente, ¿y por qué no se nombra? Porque la gente lo murmura. La gente lo murmura dentro y fuera de la iglesia y destruye la iglesia. Por eso Pablo está diciendo, ni se nombre en la iglesia. Más bien, ya veremos qué pasa en una situación de la Biblia con un fornicario. Lo vamos a ver. Ahora, Billy Graham decía, el pastor Billy Graham decía, a los pastores sobre todo, que no debíamos caer o debíamos cuidarnos de las 3F. 3F, que era fama, fortuna y faldas. Y hemos visto un gran apologeta, ¿verdad?, que murió hace poco, que su vida era una mentira, su vida era una vida de fornicación, ¿verdad? Con la mano escribía y con el codo borraba, ¿verdad? Y no debemos caer. Billy Graham nos advierte, no debemos caer en la fama, que a muchos pastores les gusta la fama. No debemos caer en la fortuna, que a muchos pastores les gusta la fortuna que acumulan de los hermanos, pero sobre todo no debemos caer en las faldas, ¿verdad? Debemos ser intachables. Y no solo nosotros, todos los miembros de la iglesia. Todos los miembros de la iglesia hay que cuidarnos de las 3F. Era muy sabio Bill Graham. Ahora bien, como hijos y pueblo de Dios, ¿qué debemos hacer al respecto con estos pecados? ¿Qué debes hacer tú con respecto a estos pecados? Colosenses 3, 4 al 7 nos dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste en nosotros, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, a ver, lo primero que empieza, igual que Pablo, fornicación. Impureza, fornicación conduce a la impureza. Pasiones desordenadas. ¿Te das cuenta? Ha empezado con todos los pecados sexuales. Malos deseos, avaricia. Esto es idolatría. Lo mismo que nos está diciendo Pablo en la carta de Efesios. Lo mismo. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Lo mismo. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Efesios, Gálatas, Colosenses. Todos cayeron en los mismos pecados. Hermanos que cometían los mismos pecados. Mortifica el pecado, hermano. Mortifica el pecado. Mortifícalo. ¿Y qué pedazo de sermón te recomiendo yo a John Owen? Si puedes buscarlo luego a John Owen, buscar la mortificación del pecado. Si no lo has escuchado, te lo recomiendo. Cómo mortificar el pecado. Cómo nace y crece, según la Biblia, el pecado. Como nace en tu corazón y luego en tu mente y luego lo desea, igual que pecó Eva, ¿verdad? Y también te recomiendo Adictos al Pecado. No sé si lo has escuchado, de Jonathan Edwards, Adictos al Pecado. Es más, cuando yo estaba escribiendo el sermón, estaba escuchándolo. Quería volver a escucharlo porque escuché hace mucho tiempo y quería volver a escucharlo y estaba Adictos al Pecado de Jonathan Edwards. Hermanos, puede llegar a ser muy difícil mortificar al pecado. Es muy difícil mortificar el pecado. Pero como dije, si vivimos con integridad, si vivimos con sabiduría, y por cierto, te recomiendo también el libro de Miguel Núñez, Integridad y Sabiduría, ¿verdad? Con su mismo nombre. Si llegamos a tener integridad y sabiduría, una conexión entre nuestros actos, en nuestra mente, nuestra razón transformada, debemos vivir en ese acto, en nuestras mentes transformadas por el Espíritu Santo. Nos será más fácil mortificar el pecado en nuestras vidas. Si Dios te ha dado sabiduría y te ha dado inteligencia, ha transformado tu mente, es más fácil de mortificar tu pecado. Porque si nace en el corazón, ¿verdad? O nace en la mente, en una de ellas, ya bloqueas el pecado, ya lo estás mortificando. Pablo no queda ahí con la lista. Pablo no se queda ahí con la lista.
ya viene nombrando desde los capítulos anteriores listas de pecados, ¿verdad? Él sigue con esta lista en el siguiente versículo, en el 4 dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que convienen, sino antes bien acciones de gracias. Primero ha dicho, te das cuenta, pecados sexuales, fornicación, ¿verdad? Inmundicia, avaricia. Ahora te dice cosas deshonestas, actos, necedades, palabras, truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. El verso anterior nos habla de actos inmorales, ahora habla de pecados que salen de nuestra boca, y todo lo que sale de nuestra boca, ¿de dónde sale? Del corazón. ¿Te das cuenta? Pablo está hablando actos que salen de nuestra boca, que se convierten en actos, pero que nacen en nuestro corazón. Mateo 15, 8 al 20 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Deshonesto, nos dice, no conforme a razón ni a las ideas recibidas por buena. Nos está diciendo que son groseros, descorteses, indecorosos. Nos dice necedades también. ¿Qué significa? Terco, porfiado en lo que hace o dice, ignorante y no sabe lo que podía o debía hacer. Nos dice truán, que es dicho de una persona, sinvergüenza te está diciendo, no seas un sinvergüenza, te está diciendo Pablo. Si no sabías que era truán, ahora ya lo sabes. Pablo te lo está diciendo así, no seas sinvergüenza, que vives de los engaños y las estafas. Eso está diciendo Pablo. Engañadores y estafadores, truanes. Y hay una palabra mucho más fuerte todavía que estaba escuchando otro sermón, lo dice. Así que Efesios 5:4, pero en la traducción del lenguaje actual nos dice, no digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues no es correcto, más bien usen su boca para dar gracias a Dios. ¿Te das cuenta que la versión de, lo tienes ahí creo, del lenguaje actual es un poco más a nuestro tiempo, ¿verdad? No digas tonterías y vulgaridades. Así que como pueblo de Dios, como hijo de Dios, debemos luchar contra todos estos pecados, que no son pocos. Debemos luchar contra estos pecados. Más bien, dice Pablo, sino antes bien, dar acciones de gracia. Acciones de gracia. Así que el apóstol opone la acción de dar gracias contra la vulgaridad. ¿Te das cuenta? Está haciendo ahí una comparación entre la vulgaridad y dar gracias, que también sale de nuestra boca, el dar gracias, y de nuestro corazón, ¿verdad? Lo contraponen uno con otra. Vulgar, contra la vulgar agudeza de la cual ya hemos mencionado, ¿verdad? Las vulgaridades. La acción de gracia se contrapone y debe estar en nuestro corazón, debe estar en nuestra mente, debe estar en nuestra boca, debe estar en nuestros actos las acciones de gracias. Cuando la mente y el corazón se hayan centrado, y escúchame, se hayan centrado en todas las cosas hermosas y resplandecientes que Dios nos ha entregado, ya lo hemos leído en todo el capítulo, y que aún tiene atesoradas por nosotros, el interés en la despreciable indescendencia se desvanece. Todos estos pecados sexuales y verbales se desaparecen cuando vivimos el Evangelio. Hermano, no solo es hacer acciones de gracia, no solo es hacer acciones de gracia, sino también dar gracias a Dios en todo. Dar gracias a Dios en todo. Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en todo momento, dentro y fuera de la iglesia, en la privacidad o en la calle, debemos nuestras acciones de ser dando gracias a Dios. Entonces, ¿por qué nos da esta lista en el verso 4, que va paralelo con el 5? ¿Por qué nos ha dado estas listas, Pablo? ¿Por qué a cristianos se la está dando? Porque dice en el versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario, ningún inmundo, ningún avaro, que es idolatría, como hemos visto en Colosenses,
tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nos está advirtiendo. Nos está advirtiendo. Cuando prediqué el libro de Hebreos, dije que hay 3 tipos de cristianos. El cristiano convertido, el cristiano que cree ser convertido, ¿verdad? Y el que no es convertido. El que viene y luego se va y que no. Y el peor de todos es el que está en el medio, el que cree ser convertido y está engañado a sí mismo. Así que en la iglesia de Éfeso tenía que haber también estos 3 tipos de cristianos, ¿verdad? Y está dando una advertencia porque algo está pasando, algo ha llegado a sus oídos y está diciendo que el que vive en estos pecados no tiene herencia en el reino de Cristo, en el reino de Dios. Así que, hermanos, quédate con estas palabras: idolatría, idolatría. Todo es idolatría. La fornicación estaba relacionada, en ese tiempo, la fornicación estaba relacionada con el culto a otros dioses, ¿verdad? Mientras que adoraban a esos dioses, tenían relaciones sexuales, por ejemplo, con prostitutas. Ana de los Efesios era un prostíbulo. Ana de los Efesios es un lugar, tú ibas y te acostabas con esas mujeres pagando una cuota, ¿verdad? Y dando culto a su diosa Ana, ¿verdad? Y toda la región, Efesios estaba dominado por mujeres. Era una de las ciudades más feministas de su tiempo, ¿verdad? Podemos hubiera triunfado ahí. Así que, hermanos, idolatría estaba relacionada con el culto a otros dioses. Ahora, en estos tiempos, ¿verdad? La fornicación ya no está dedicada a otros dioses, sino está dedicada al acto sexual. La fornicación está dedicada al coito, al acto sexual. Pero también está dedicada a la persona con quien te acuestas, sea el hombre o sea la mujer. Ya no es ya dando culto a Dios, ahora das culto a tu cuerpo. Ahora das tu culto a cuerpo. Ya no le das culto a Dios. Ahora has puesto sobre Dios a la mujer y el acto sexual. ¿Verdad? Si antes era, eso es idolatría. Eso es idolatría. No está dándole gloria a Dios, le está dando gloria a tu cuerpo. Está dándole gloria a tu pareja, a tu novia, porque si es fornicación es tu novia, no es tu esposa, si no estuvieras en ese pecado. Fornicación nos lleva a la inmundicia, a la avaricia, y todo esto es idolatría, nos dice. Y la idolatría es no adorar, no dar alabanza, no dar gloria a Dios, nos está diciendo Pablo. Esta gente que estaba ahí no le estaba dando gloria a Dios. Hermano, si tú estás cometiendo, escúchame, si tú estás cometiendo estos pecados, ¿verdad? No estás dando gloria a Dios. Debes examinarte. Debes examinarte. ¿Eres o no eres hijo de Dios? ¿Eres o no eres parte del pueblo de Dios? ¿Por qué lo digo? Porque el apóstol lo dice. El apóstol lo dice. Porque sabéis esto, arranca. Porque sabéis esto, está diciendo. O sea, ustedes saben lo que está pasando. Ustedes saben lo que están haciendo. Y ustedes saben que eso no es dar gloria a Dios. Porque así arranca el versículo 3. Porque sabéis esto. Como hijo de Dios sabemos que estos pecados, y nos indica, no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. El que comete estos pecados, ¿verdad? No tiene herencia. Ahora bien, ¿un cristiano puede pecar? ¿Puede caer en pecado? Sí. Puede caer en fornicación un cristiano, puede caer en adulterio. No está libre de pecado. Esto no quiere decir que te vayas a pecar ahora. Si estás pecando en fornicación, tienes a Cristo que es abogado. Jesús es un abogado tuyo. Pero para ello tienes que venir en arrepentimiento, en convicción de pecado. Acércate a Dios y te va a perdonar. Si estás cometiendo fornicación, si estás cometiendo adulterio, avaricia o cualquier tipo de pecado, acércate a Cristo. Él es abogado en fe y en arrepentimiento. En arrepentimiento. Entonces, ¿qué nos quiere decir Pablo? ¿Quiénes son estos cristianos que no van a entrar a la herencia? Pues el pecador que está practicando estos pecados sexuales constantemente. No se avergüenza, no se arrepiente. ¿Verdad? Es una fábrica de pecados, que eso significa pecado, fabricar pecado, ¿verdad? Eres una fábrica, te gusta ese pecado, y vas, y vienes al culto, pero sigue. Luego te vas a otro lado y sigues con tu pareja, y te vas. Ese de ahí no es un cristiano. No se arrepiente, ¿verdad? No se avergüenza, no tiene remordimiento de su pecado. No le está dando a gloria a Dios. Pero hermano, tú tienes abogado. Recuerda, si estás pecando
un tipo de pecado sexual o verbal, tienes abogado. Si tú fornicas o cometes cualquier acto sexual prohibido por la palabra, eres un inmundo en tus actos, nos dice la palabra, eres una inmundicia en tus pensamientos, en tus actos. Si eres un avaro que quiere acumular riqueza, sobre todo eres un idólatra. Y estos actos mencionados son en la práctica constante en tu vida, sin remordimiento, sin arrepentimiento. Entonces déjame decirte esto bien claro, no tienes herencia en el reino de Dios. Si Pablo lo dijo, pues yo te lo digo también claro, si estás cometiendo estos pecados constantes sin arrepentimiento de Dios, no te avergüenza, no tienes herencia en el reino de Jesús, en el reino de Dios. Así de claro lo deja la palabra. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Hacemos o no hacemos la voluntad de Dios? A pesar de nuestros propios tropiezos, del reconocimiento de estos, nos levantamos y seguimos, como lo vamos a ver en el último versículo de este sermón. Seguimos en la senda de justicia. Si nos caemos, nos levantamos y seguimos en la senda de justicia. Dejamos la inmoralidad por la salvación, que es Cristo, ¿verdad? Recordemos, la inmoralidad y la salvación son opuestas, no van de la mano, no van de la mano. Pablo nos advierte en el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hermanos, debemos tener cuidado de quién recibimos palabra. Hay que tener cuidado de quién recibimos palabra, de las que sean, pero especialmente si están ligados al Evangelio. Si están ligados, ¿qué quiero decir eso? De falsos pastores. De falsos pastores. Hay que tener cuidado que no te engañen, que te den pienso en vez de la palabra de Dios. Ten cuidado. Más si van ligados al Evangelio. Un evangelio diferente, como nos exhorta en Gálatas, como leímos. ¿Quién os ha engañado, verdad? ¿Quién os ha dado otro falso evangelio? No es que haya otro, sino hay uno solo, ¿verdad? Lo han trastornado y transformado. La palabra en ese momento es transformar. Han transformado el evangelio, ya no es evangelio, y vosotros los habéis aceptado, Gálatas. Entonces Pablo nos está diciendo, no os dejáis engañar por palabras vanas, más si es un pastor, lo digo yo, más si es un pastor. Pero claro, también hay que tener cuidado del que viene de fuera. Hay que tener cuidado con el que viene de afuera. Gálatas 1, 6, 8 les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que nos llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. En el original es transformado. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo nos anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema, como John Smith, ¿verdad? Que bajó un ángel con rollos y unas piedras y unas gafas, que solamente él podía meter la cabeza en el sombrero y ahí se le manifestaba un nuevo evangelio. Hay que tener cuidado con los mormones. Gálatas 3:1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Qué nos está diciendo? Que nadie nos engañe con palabras vanas. Hay que tener cuidado. Que nadie os engañe con palabras vanas, vacías, en otras palabras. ¿Vacías de qué? De verdad y llenas de error. Vacías de verdad, pero llenas de error. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Es fácil identificar a aquel que viene, al falso. Es fácil, cuando estás metido en la palabra es falso. Nadie os engañe según los rudimentos del mundo, o sea que viene con cosas mundanas y no según Cristo. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestros actos deben estar llenos de Cristo. Debemos estar unidos en Cristo y lo estamos. No seas Eva, no seas Eva, no te dejes engañar por la serpiente. Tampoco seas Adán, que te dejas engañar libremente por la mujer, porque Adán sí, él no fue engañado. La mujer vino y él libremente pecó, deliberadamente pecó.
pero la mujer sí fue engañada, ¿verdad? Porque estas cosas, dice, de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia, no sobre los hijos que somos nosotros su pueblo, no sobre los de desobediencia. La ira de Dios está sobre aquellos que viven en esas prácticas, ¿verdad? De pecado continuos, en esos pecados que están muertos en sus delitos y pecados. Es gente que está muerta en sus pecados. Esta gente no puede ni quiere obedecer a Dios y sus mandamientos, sus mandatos. Tampoco quieren buscar a Dios. No pueden. Su razón está entenebrecida. Hermanos, nosotros éramos así. Entonces, ¿qué pasó? Ya no somos como estos otros gentiles muertos espiritualmente, racionalmente, moralmente, que son enemigos de Dios. La ira de Dios está sobre ellos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Qué pasó? Que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz. Eso es lo que pasó. Murió en la cruz del Calvario, donde perdonó nuestros pecados. Ahí nos redimió y nos justificó. Nos compró con su preciosa sangre. Nos hizo santos con su justicia. Crucificó al viejo hombre consigo mismo, para que nosotros ya no vivamos en nuestra carne, sino que vivamos en las obras de Cristo. Si vivamos en Cristo y ahora vivimos en Cristo, debes entender eso. Hermano, si esto no te lleva a dar gloria a Dios, porque Cristo murió por ti, si esto no te lleva, ¿verdad?, a tener misericordia por tu hermano, no sé qué te va a llevar a darle gloria a Dios. Si no entiendes que Cristo murió por tus pecados y te ha salvado y no le das gloria, pues no le vas a dar gloria con nada. Si esto no te lleva a darle gloria es porque no has nacido de nuevo. Si no le das gloria a Dios con tus actos, pensamientos, con tu corazón, es porque no has nacido de nuevo y estás muerto aún en tus delitos y pecados y no vives en Cristo como nos está diciendo Pablo que debemos hacerlo. Amigo, es la hora, no es tarde. Escuchando este mensaje, escuchando este evangelio, que es Cristo y poder de salvación, si lo estás escuchando, ¿verdad? Es por una razón, es porque Dios te está llamando con esos lazos. Cristo está llamando con lazo de amor. Si no, no estarías escuchando este mensaje. Si lo estás escuchando, es porque Dios ya te está trayendo aquí, a sus pies. Solo tienes que acercarte a sus pies con fe y arrepentimiento y decirle, heme aquí, Señor, estoy aquí. Escucha mis plegarias, sálvame. Y Dios es misericordioso. No rechazará jamás a nadie que se acerque a Él. Nadie va a rechazar, Dios nunca va a rechazar un corazón contrito y arrepentido en busca de misericordia, ¿verdad? Esto nos debe llevar a dar gloria a Dios. En mi segundo punto, sois luz en el Señor, andad como luz. Soy luz en el Señor, andad como luz. Efesios 5:7 dice, no seáis pues partícipe con ellos. Nadie os engañe, hermanos, pero tampoco seáis. Y esto nos demuestra una acción. Dice, nadie os engañe, pero tampoco seáis. Hay una palabra negativa, un no, ¿verdad? Nadie os engañe, pero tampoco seáis. No. Hay una palabra negativa para expresar de esta forma algo positivo. ¿Te das cuenta? El no ser, ¿verdad? Nadie os engañe, pero tampoco seáis. ¿Qué dice aquí? No seáis, negativo, pues partícipe con ellos. Nos da una fórmula negativa diciendo algo positivo, el no ser. No seáis de esta forma. No seáis partícipes, no seáis copartícipes, no tomáis partes con ellos, con alguien, ¿verdad? Y en este caso nos dice, no toméis lugar con ellos. ¿Y quiénes son ellos? Los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia en la cual la ira de Dios recae sobre ellos. William Hendrickson dice, ¿lo puede leer alguien? No sé, cualquiera. Pablo, tú que estás ahí. Partícipes de su pecado, su culpa y su castigo eterno, queriendo decir, en vista del maravilloso amor y misericordia de Dios en Cristo, del llamado celestial que se nos extendió, de vuestra propia profesión de fe y de la ira de Dios que viene sobre los hijos de desobediencia, pensad en vuestro camino, andad en las sendas de luz y terminad para siempre con las obras de la fe.
¿Te das cuenta? No seáis partícipes de qué, ¿verdad? Con los hijos de desobediencia. No seas partícipe. Pero ¿por qué le está diciendo a estos hermanos no seas partícipe con los hijos de desobediencia? Porque estaban dentro de la iglesia. No solo fuera, sino dentro de la iglesia. Pensad en vuestro camino, andad en la luz, en las sendas de luz. Terminad para siempre ese camino, ¿verdad? Termina esa carrera y no andes en las obras de las tinieblas. En el siguiente versículo, en el 8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. No debemos ser copartícipes de estos pecados de iniquidad. Pablo nos recuerda que antes éramos como ellos. Estábamos en las mismas tinieblas que ellos. Éramos seres de iniquidad, enemigos con Dios. Todo nuestro ser estaba en tinieblas, pero ahora dice que somos luz en el Señor. Ahora somos luz en el Señor. No somos luz porque nosotros encontramos la luz. No, somos luz en el Señor. En Cristo, quien nos trajo a su luz admirable. Estábamos apartados lejos y nos trajo a luz admirable. Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Tú no buscaste la luz, tú no fuiste a la luz. Es Dios quien te atrajo a la luz por la sangre de Cristo. Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Anunciáis las virtudes de aquel que os llamó. No que fuiste tú, sino de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esto debe quitar todo egocentrismo y nos debe llevar a la humildad, que no fuimos nosotros, fue Cristo quien nos atrajo. Estábamos lejos, apartados de Dios, pero en Cristo Jesús somos hechos cercanos a Él. Y ahora somos luz en Cristo. Hermanos, si somos luz, debemos andar en luz. Si somos luz, debemos andar como hijos de luz. En Cristo es la luz. Cristo es la luz. Y somos hijos de Dios, hijos de luz. Debemos ser entonces consecuentes en nuestra vida diaria. Debemos ser consecuentes en nuestra vida diaria. Debemos ser constantemente y mantenernos fieles. ¿En qué? A lo que en principio hemos llegado a ser. ¿Qué hemos llegado a ser? A la identidad que tenemos en Cristo. A la identidad que ahora tenemos como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Nuestra identidad es Cristo. ¿Y cuáles son estos principios que nos dice? Ser luz. Ese es nuestro principio. Ser luz, mantenernos siempre en la voluntad de Dios, mantenernos en su justicia, andar en su bondad. Todo esto son frutos del Espíritu Santo. No solamente son frutos del Espíritu Santo lo que nos enseña Gálatas 5:22 al 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora Pablo nos está diciendo que hay más en la lista de los frutos. ¿Y qué nos está diciendo? Que bondad, justicia, ¿te das cuenta? Bondad y justicia. También es andar en justicia y en la verdad de Dios. Y si adoramos a Dios en su justicia y en su verdad, como nos enseña Efesios 5:9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Cómo adoras al Señor en tu vida diaria? ¿Cómo adoras en tu intimidad al Señor? Donde nadie te ve, en la intimidad. Versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Hermanos, ¿vives en tu vida diaria comprobando lo que es agradable al Señor? ¿Cómo vives en tu vida diaria? ¿Cómo agradas al Señor? Como dice el verso 10 que acabamos de leer, comprobando lo que es agradable al Señor. Comprueba lo que es agradable en tu vida para el Señor. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Compruebas lo que es agradable para Dios, lo que es perfecto para Dios. Andas en su voluntad de Dios, nos dice Romanos. Andad en su bondad, en su justicia, en su verdad, que es contrario a la idolatría. Todo esto es contrario a la idolatría.
de tu persona. En este caso es la idolatría de tu persona, de tus relaciones, de tus palabras vacías, erradas, llenas de error. Hermano, si estás en este pecado y no vives acorde a lo que Dios te está ordenando en esta carta, tienes la oportunidad antes de dejar, como dice la palabra, antes de dejar tu ofrenda en el alfolí, examínate, dice, ¿verdad? Antes de venir, y no estamos hablando de que vengas a dejar dinero, antes que vengas a adorar a Dios a la iglesia, antes que vengas a adorar a la iglesia, a dejar tu ofrenda, tu corazón a Dios, ¿verdad? Examínate, pide perdón, arrepiéntete, acércate a Dios con fe, cree en Cristo como tu Señor y obedécele antes que vengas a la iglesia. No es una sugerencia de Pablo, no es una opción. No andéis, no seáis, comprobad, todos son imperativos, ¿verdad? Son ordenanzas, pero sobre todo exhortaciones en tu vida. Es una exhortación. Obedece y tendrás bendición, le dijo a Moisés Dios. No obedeces, tendrás maldición. Tomado de Deuteronomio 30. Tú decides, tú ya eres hijo de Dios. ¿Quieres pecar voluntariamente? Dios te va a disciplinar. Caminas en el camino de justicia, Dios te va a bendecir en tu vida, a pesar de las aflicciones. Y esto me lleva a mi tercer y último punto. Despierta, dice. Levántate en Cristo, dice Pablo. Efesios 5:11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprendedlas. Y esto no está diciendo que subas a tu azotea y hagas guerra espiritual y reprendas al Satanás y todos sus pecados. No, eso no se está refiriendo Pablo. La guerra espiritual ahí con Satanás. Sí, nuestra guerra es contra demonios, principados, pero con nuestra armadura puesta, como Cristo, ¿verdad? Con la palabra. No vayas ahí y empieces a labrar, usa la manga larga y todas esas cosas. No, no. Él te está diciendo, y no participes en estas obras de pecado, en las obras de tinieblas, sino más bien reprendedlas. Una vez más, hermanos, somos hijos de luz, somos pueblo de Dios y como tales debemos comportarnos. Nuestro comportamiento es como hijos de Dios. Es por ello que Pablo nos exhorta a andar como hijos de luz, no como los hijos de tinieblas y desobedientes, no. Ellos andan en su propio camino, en el camino ancho, sin dar gloria a Dios. Ese no es nuestro camino. Estas obras de desobediencia son aquellas que han sido enumeradas anteriormente, ¿verdad? Como la injusticia, la mentira, la desobediencia, impurezas, malas palabras, necedades, avaricias, actos sexuales, y todas estas cosas son idolatrías delante de Dios. Pablo nos advierte de no participar en estas obras. No debemos tener comunión entre aquellos que cometen estas obras de iniquidad, ¿verdad? Menos ser cómplices de ellos, callando, cuando se comete un pecado en la iglesia. No, debemos reprenderlos, dice. Hermanos, no hay un término medio en la iglesia entre el pecado y la verdad y la justicia. No hay un término medio. No hay un término claro oscuro en la iglesia con los pecados. Solo hay dos lados, hijos de Dios o hijos de la tiniebla. ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Hermanos, aquellos que viven en las obras infructuosas de este mundo, viven una vida depravada totalmente, la depravación total. Viven depravados totalmente, buscando sus beneficios. Hermanos, estas obras son estériles. La gente vive en obras estériles porque no dan gloria a Dios. Tampoco atraen al prójimo a Cristo, no pueden, ¿verdad? Si están en sus pecados. De esta manera no producen satisfacción o paz interna en sus vidas, ¿verdad? No tienen paz en sus vidas. Es verdad que estamos en el mundo, pero no somos nosotros los cristianos, estamos en el mundo, pero no somos parte de ese mundo. Y como tales debemos vivir en justicia, en santidad. Esto no quiere decir que debes apartarte de tus compañeros de trabajo, de clase, ¿verdad? No. Pero no debes participar en sus obras de iniquidad, infructuosas, sin sentido. ¿Por qué? Porque no dan gloria a Dios. Sino más bien debemos reprenderlas,
Y con reprenderlas, como les dije, no es declarar y decretar y guerrear, no. ¿Qué significa esta palabra? Impugnarlas, desenmascararlas, denunciarlas, exponerlas a la luz, dice otras versiones. Hacerles ver su error, dice otra versión de la Biblia. ¿Te das cuenta? Con reprenderla. Si tu hermano está pecando, ve y dile, ¿verdad? Repréndele, ¿cómo? Bien, haciéndole ver su pecado. Debemos tener misericordia de ellos, ¿sí? A pesar que están en sus pecados, debemos tener misericordia, ¿cómo? Predicando el Evangelio, mostrándoles que sus obras son pecados por medio de la palabra ante Dios. Y nada aprovechan sus obras, no son de provecho, y sobre todo que están apartados de Dios. Y esto se hace predicando la palabra. El versículo 12 de Efesios 5 nos dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Qué hacen en secreto que es tan vergonzoso? Ya nos los ha dicho Pablo, lascivia. La lascivia es vergonzosa. ¿Hasta cuán bajo y abominable se puede llegar con el pecado? ¿Hasta cuán abominable nos puede llevar el pecado? Hasta el punto de ser vergonzosos, de hablar de ello en secreto, con murmuraciones. Y cuando te enteras lo mantienes en secreto, ¿por miedo a qué? A dividir a la iglesia, ¿verdad? Los ancianos, los pastores tienen miedo de que la iglesia se divida y mantienen los pecados ocultos. No las reprenden, no las sacan a luz. Primera de Corintios 5:1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra, ¿verdad? Lo que estábamos viendo en Efesios, ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen a la mujer de su padre en los Corintios. Si esto pasaba en la iglesia local, porque es una iglesia local que le está dirigiendo, tal situación era escandalosa, era vergonzosa, hermanos que lo solapaban, manteniéndolo en secreto. Pablo da un veredicto para estos casos de estas iglesias que lo mantienen en secreto y no las reprenden, no las sacan a luz. Dice en 1 Corintios 5:3-5, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, porque estaba en otro lado, pero presente en el espíritu por medio de la carta, yo como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros en mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para su destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Échenlo fuera de la iglesia, ¿verdad? Echadlo fuera y tratarlo como un publicano. Echadlo fuera. Eso es. Hermanos que están pecando, hay que echarlo fuera para que Dios se encargue de ellos fuera de la iglesia para salvación de su espíritu. Y en estos casos a veces es la muerte, ¿verdad? Como Ananías y Zafira. A veces es mejor que Dios mate la carne y se lleve su espíritu, ¿verdad? Para que no se pierda su espíritu. Si un hermano está en pecado, repréndele, pero con mansedumbre. Repréndele con mansedumbre. Es con mansedumbre, pero eso sí, con autoridad. Tú tienes la autoridad de Dios. No solamente el pastor. En Timoteo no dice, ve al pastor y díselo y cuéntaselo al pastor y exagéralo. Cuéntame y exagéralo, como dice el mundo. No. Dice, ve tú primero, repréndele. Si no te hace caso, ve con un testigo y luego ya ve al pastor y a los ancianos. Pero primero te está diciendo que vayas tú y le reprendas. Con mansedumbre, pero con autoridad. Y eso debemos practicarlo en esta iglesia, cuando vengan este tipo de pecados. Si tus amigos en el mundo quieren que participes en algún pecado siendo tú cristiano, repréndeles con autoridad. Hazles ver que eso es un pecado. Ellos no lo ven, pero tú sí. Hazles ver que eso es un pecado. Efesios 5:3 dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia, ahí está la palabra reprender, por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Quién es la luz? Dios, Cristo, ¿verdad? Hermanos, cuando caminamos por las obras de justicia creadas por Cristo, estas obras de luz exponen a los hijos de desobediencia junto con sus obras. Si tú eres un hijo de luz y viene un hijo de desobediencia a las tinieblas, tú expones su pecado de ellos. Ellos vienen a participar contigo, pero tú expones su pecado. Les das a entender que están en pecado. ¿Verdad? Expones en la luz sobre ellos. Nuestras obras de luz ponen en manifiesto sus pecados. Ponen en descubierto las obras de las tinieblas, siendo expuestas sus malas intenciones
cuando la luz brilla sobre ellos. ¿Te das cuenta? La luz de Dios les demuestra sus pecados. Hermano, recuerda que eres hijo de Dios, que en tu vida diaria debes vivir como tal. De esta forma, la gente que te rodea, que son los principales, tu familia, tus compañeros de trabajo, los de estudios, la gente que te rodea, podrá ver al hombre transformado por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Que si antes pecaba, ahora no peca. Y si cuando quieres pecar como pecabas con él antes, Dios te está mostrando por medio de su luz que tú sí estás en pecado y que él ha sido transformado. Hermano, recuerda, eres hijo de Dios y has sido transformado por el Espíritu Santo. Hermano, entre tu ordenanza de evangelizar y el reflejo de tu vida transformada por el Espíritu Santo, podrás alcanzar a tus familiares, podrás alcanzarle a tus amigos, a tus compañeros, y decir, mi Dios es un Dios de transformación de vida, ¿verdad? Así que cree y vivirás, podrás predicar el Evangelio. Pero Pablo no se queda ahí. Pablo nos da una advertencia severa. Hermanos, si eres un cristiano dominguero, sin ningún compromiso en tu iglesia local, solamente viene los domingos y estás sentado y no tienes ningún compromiso con tu iglesia local, esto es para ti. Efesios 5:14 para terminar. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si tú eres un dominguero, ¿verdad? Despierta. No solamente es un culto para pasar el rato y aparentar bien vestido, ¿verdad? De marcas buenas, como un club social. No, despierta, levántate, ¿verdad? Porque vienes para dar gloria a Cristo. Eso sí, es principalmente este mensaje, este versículo, es principalmente un mensaje para aquellos que viven en las tinieblas. Sí, este texto es para aquellos que viven en las tinieblas, aquellas personas dormidas, aquellas personas muertas, que la luz no les ha alumbrado. Les dice, Señor, despierta, que la luz de Cristo te alumbre, dándote vida. Eso es lo que le está diciendo a los hijos de desobediencia. Despierta, levántate, que Cristo te alumbre. Tú que estás muerto en tus delitos y pecados, Cristo murió y resucitó, ¿verdad? Cristo murió y resucitó para que tú mueras y resucites juntamente con Él. No endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Escucha y abre tu corazón a este mensaje de salvación para tu vida. Hermano, predica el Evangelio con la palabra, pero también con tus actos, con tu vida transformada. Una vida llena de gozo en Cristo Jesús. Que tu vida sea un espejo, un reflejo del Evangelio de Cristo. Y lo demás puede venir en ti, ¿verdad? Y lo demás puede haber en ti, la gente, tus amigos, tus familiares, puedan ver en ti el Evangelio. El Evangelio. No solamente, ¿verdad?, predicando por tu boca, sino también en tus manos, en tus obras. Que ellos vean ese Evangelio en tus obras. Así que a Dios sea la gloria, que Cristo regrese pronto. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor.